Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame por favor su nombre completo, su lugar y fecha de nacimiento. Me llamo Luis Arsenio Sánchez. Tengo un solo apellido. La fecha de nacimiento es 5 de octubre de 1932. Nací en el municipio de Siachoque, vereda San José, en la misma fecha que acabo de comunicar. En el departamento de Boyacá. Departamento de Boyacá. Don Luis, cuéntenos a qué se dedicaba usted antes de la Guerra de Corea. A trabajar en la agricultura. Desde ahí comencé a agricultar hasta cuando me vi para el cuartel. Después vine y me dedicó a lo mismo, agricultura. Cuéntenos cómo estaba conformada su familia antes de la Guerra de Corea. Estábamos conformados con mi papá, mi mamá y 5 hermanos más, que yo soy el mayor de ellos. Y todos trabajaban en lo mismo. Todos trabajamos con ellos. Cuéntenos cómo está conformada su familia actualmente. Actualmente estoy viviendo con María Aurora Sánchez, que es mi esposa, y luego los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Actualmente 8. 8 son 8. ¿Nietos? Nietos como 30, eso sí. No me he puesto a hacer la cuenta, pero aproximadamente son así. Háblenos un poco de los antecedentes de su servicio militar. Bueno, mi servicio militar, yo cuando era muy joven, por ahí de la edad de 15 años, me gustó mucho que iban soldados ya que prestaban servicio, y tenía un amigo que prestó servicio acá en el batallón Bogotá. En esa época eran 11 meses nada más de servicio. Y él llegó allá y éramos amigos, entonces yo me provocó preguntarle a él cómo era el servicio. Y él me enseñaba desde la tensión GIR, el marcar el paso y todo eso. Y tenía una escopeta de esas de casa y me enseñaba los manejos que le hacían hacer en el ejército. Y todo eso aprendí yo en la civil. Cuando yo llegué a Bucaramanga, que a mí me reclutaron para el batallón Ricaute, Bucaramanga, que en ese entonces era allá, quién sabe si será ahí. Y yo llegué allá y aquí hay un dragoniente que estuvo conmigo, es Carlos Latorre. ¿Se lo distingue? Él fue un mandamás de mi persona. Y entonces yo les hacía, cuando habían marcado el compás, yo me paraba bien, yo sabía la posición firme, marcaba bien el compás y todo. Y digo, ¿usted fue comisario allí en su pueblo? Y un día le dije, ¿por qué? Digo, porque usted marca bien el compás y ya sabe los manejos antes de enseñarse. Eso fue lo que... No sufrí yo porque yo, francamente, no fui muy bobo para eso. ¿En qué momento se entera usted de la Guerra de Corea? Bueno, teníamos 2 meses de reclutados de haber llegado al batallón Ricaute y en ese entonces ya había llegado un cabo segundo de apellido Calvo. Y un día salió mi mayor Manrique, era el comandante del batallón Ricaute en esa época, porque el coronel como que no parecía. Y dijo, salir al frente los soldados que quieran seguirle los pasos al cabo Calvo. Nadie salió. Entonces le ordenó mayor Manrique a los comandantes de compañía sacar los soldados en
numerado, así, y en esas caí yo, O sea, fue una lotería. en esas caí yo. Bueno, a mí yo nunca me dio miedo por eso, yo me fui con toda la bondad, con toda la fe del caso me fui, ¿Y usted sabía algo de la guerra antes de participar en ella? pero ¿cómo iba a saber? Sabía que uno que había que poner el pecho y recibir plomo si era el caso, y dar plomo, pero yo no sabía nada más. Y no le contaron cómo era. No, el cabo Calvo sí después cuando ya salimos como 10 de allá del batallón Ricaute, trasladados aquí para el batallón Colombia, que era escuela de infantería. Ahí venimos a dar. Y él nos metía muchos miedos, que los chinos no sé qué, que los chinos no sé cuándo. Bueno, pero a mí no se me dio nunca nada. ¿Cómo fue ese entrenamiento militar previo a la guerra de Corea? Terrenos nocturnos todas las noches, allí, en el batallón Colombia. Nos trajeron ahí exámenes por un lado y por el otro a ver qué enfermedad teníamos. Y aplíquenos inyecciones, casi duramos un mes, ya teníamos las nalgas bien infladas, tanto chuzo. ¿Recuerda usted la fecha en la que desembarcó en Corea? Allá desembarcamos en el Japón, en la isla de Yokohama, que es del Japón, una base militar del gobierno americano. Ahí llegamos primero. Llegamos el 29 de febrero del 53. Y ahí duramos 3 días. Y ahí volvimos a coger barco para las islas de Pusan. Eso sí ya es Corea. Y es donde existe el cementerio de las Naciones Unidas. Y ahí cogimos tren para el frente de guerra. ¿Qué impresión le generó Corea cuando usted llegó a ella? ¿Cómo la recuerda en ese momento? No, muy frío. Muy frío, un clima muy acérrimo. Porque imagínense que allá le tocaba a uno las patrullas y ir a acostarse sobre los bloques de hielo. Toda una noche salía uno de la patrulla, daban la orden de salida a las 8 de la noche y regresaba, le daban el regreso a las 4 de la mañana. Le daban la orden de repliegue. Imagínense que se paraba uno, que no podía uno doblar las piernas, completamente empalado el frío, pero así le tocaba a uno. ¿Y cómo la encontró? ¿Cómo estaban las ciudades? La gente coreana, ¿cómo estaba la gente coreana? No, pero una calamidad tremenda. Muchos coreanos, pero una gente muy inteligente, porque ahí teníamos coreanos que ya antes eran intérpretes de los colombianos y hablaban muy bien el español ya. Y los otros que nos colocaban ahí como para llamarnos para la hora de la alimentación. Era un puertorriqueño, un sargento puertorriqueño, un sargento Rivera, que era de Puerto Rico. Ellos sí hablaban bien el español. Nos traducían. Mientras uno poquito a poco ya aprendía frases y ya empezaba a defenderse por su propia cuenta. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando se supo que usted se iría para Corea? No, tremendo. Tremendo porque yo recuerdo que la fecha de salida fue allí en el Batallón Colombia el 23 de enero. Y ese día que nosotros salimos a las 5 de la mañana para el antiguo techo, porque no había dorado todavía, llegó mi papá a visitarme. Y nosotros habíamos salido en 3 grupos. El primer grupo lo manejaba el comandante de relevo, que fue un mayor Luis Barrera Mutis. Él llegó antes, hacían falta 15 días antes de salir el relevo,
y tomó el mando del relevo. Dijo, yo soy de la escuela de caballería, yo no sé el reglamento de la infantería, pero vengo a manejarlo. Y dijo, mandó formar el relevo. Dijo, salir al frente, un paso al frente, el personal de boyacenses que haya aquí. Salimos 18. Dijo, un paso al frente. Dijo, ustedes viajan a la cabeza conmigo. El resto del personal viaja con el teniente Durán, un Aristides Durán que era donimense. Él era el segundo comandante de relevo, que viajó con nosotros. A las 4 de la mañana ese día llegaron los curas a decir la misa y a confesarnos. Como sabían con qué destino íbamos, digo, usted no se sabe si llegarán otra vez a aquel país o se quedarán por allá. Y así, los que íbamos confesándonos y reuniendo, íbamos embarcando los camiones con nuestra tula y eche. ¿Recuerda usted los sitios en los que estuvo designado en Corea? ¿Los sitios donde usted estuvo? No, desafortunadamente no. Pero sí llegamos allá y estaba el comandante de relevo, un capitán Manuel F. Leudo, porque allá tampoco, de hecho, no lo entraron uno al frente. Allá tenía que tener 15 días más de entrenamiento. ¿Cómo fue ese entrenamiento tan pronto llegó? De noche, todas las veces de noche, aprender a captar los sonidos de las armas y cualquier ruido que se le escuchara a uno. Cuéntenos un poco acerca de cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia durante la permanencia en Corea. Es decir, la comida, la dormida, la vestida. No, eso sí, todo muy bueno. Todo muy bueno, porque pues, como allá el batallón estaba al mando de los americanos, eso es lo mismo que los americanos. Vestuario, comida y trancarle a la guerra. ¿Cómo le parecieron las estaciones? No, eso sí malo. Todas las 4 estaciones. Porque llegaba el invierno sobre todo, lo que le acabo de contar. Nos tocaba una patrulla ahí, tendido allá sobre un bloque de hielo toda la santa noche. Imagínense. Y ojalá haga ruido, verá que le cae la lluvia de plomo por encima. ¿Tenía usted posibilidad de escribirle cartas a sus familiares en Colombia? Eso sí, el correo era muy correcto. ¿Y usted qué les escribía? Contándole el cuento de la guerra, cómo era la guerra. ¿Y ellos le contestaban a usted? Sí, me contestaron. ¿Qué le decían? Una sola carta me llegó allá. ¿Qué le decía esa carta? No, pues que me cuidara mucho. Mi papá había llegado a visitarme, no me había encontrado, pero me mandó una carta con un compañero que era de Chiquinquirá. La fue a recibir a San Francisco de California. Un muchacho, Danilo Puentes, que era compañero. ¿Cómo eran las relaciones suyas y las de sus compañeros con las demás tropas extranjeras o con los soldados coreanos? Muy bueno, muy bueno. Nosotros nos manejamos mucho con los ingleses, con los puertorriqueños, los americanos, inclusive todas las tropas extranjeras, donde lo veían a uno, le decían, oh Colombia, número 1, Colombia número 1. Lo distinguían a uno por el brazalete que llevaba ahí en el uniforme. Donde quiera que lo veían a uno, lo llamaban. ¿Cómo transcurría un día normal del Batallón Colombia en el frente de batalla? A veces estaba silencio la línea y a veces estaba pesado. Fuego, no, el fuego sí nunca cesaba todos los santos días, porque en la línea de combate
existen las ametralladoras múltiples, que ellas no dejan de disparar en un solo momento. Entonces, el mundo encendido en candela. Cuéntenos, ¿cuál fue el momento más difícil y peligroso que usted tuvo que afrontar durante su estadía en Corea? Durante mi estadía en Corea, yo me manejaba un teniente Alfredo Forero Parra, que era el comandante de mi pelotón. Y una tarde, por ahí después de almuerzo, nos salimos entre la línea de combate, porque como la línea de combate es como 2 metros bajo tierra, nos salimos afuera, así, al respaldo de una lomita y nos echamos patas arriba, así, a echar cuentos y reír, porque allá todos somos hermanables, en la guerra así no hay. Claro que el respeto por su grado de cada uno, teniente, y todo eso, sí. Pero charlaba uno con ellos sabroso y se contaba cuentos y todo. Y estábamos acostados así, patas arriba, cuando, yo no sé el enemigo cómo nos captó, cuando menos nos acordamos, cae una lluvia y mortero quedó así. Le cayó sobre el búnker donde dormía el teniente. Casualmente se lo midieron bien. Donde hubiera estado ahí, se llamaba. Pero uno ya no se le da nada. Uno se para riéndose y limpiándole la cara porque eso lo vuelve uno de tierra el polvo de las bombas. Y otro caso fue, había un puesto adelantado que se llamaba el puesto de Snoop. ¿Su merced sabe qué será un puesto adelantado? Sí, eso es. Se llamaba Snoop. Y allá duraba cada patrullista que mandaban allá 3 días nada más. Pero en esos 3 días, si salían 2 buenos, era mucha suerte. Y casualmente a mí me tocó allá. Pero fíjese, la suerte de uno, y uno con toda fe. En esa patrulla que me tocó a mí, ninguno caímos. Salimos bien librados. ¿Ha tenido usted posibilidades de volver a hablar con el coronel Forero? Alfredo Forero no, pero creo que existe todavía porque quedé un pedacito de prensa y él ya es coronel. En ese tiempo era subteniente. Alfredo Forero Parra, que él es de Moniquirá, Boyacá. ¿Recuerda usted algún momento de paz o de tranquilidad durante su servicio en Corea? De intranquilidad otro. De tranquilidad. No, de tranquilidad cuando lo mandaban uno a Aranar, que se llama allá, en vacaciones. 15 días llevamos en Tokio. ¿Y cuál es el otro de intranquilidad? Intranquilidad fue que estuve cuando nos tocó en la línea a la derecha de Lord Boldy, el viejo calvo. Entonces yo ya el sueño lo dominaba uno. Me subí para el borde del barranco y me tocó con un compañero que se llama Silvio Escobar, es pastuso. Y ese era más cabreado, ese muchacho, que sabe qué. Y a mí me dominó el sueño. Entonces yo con el fusil así, tercer alto, y el Escobar iba ahí y me pegaba con la pata. Y me decía, hola, gran huevón, me decía, gran huevón, ¿usted no tiene familia? Le dije, ¿por qué? Porque usted viene y lo matan sin darle un tiro. Y lo encuentran dormido y con la bayoneta normal lo matan ahí. Y ese me jodía, pero a ese le debo la vida. Bueno, como duramos en eso, como todo el tiempo que nos tocó de compañero ahí, y una noche sí, yo no le hice caso. El sueño me dominó. Estaba yo que, cuando cae 2 tiros de mortero ahí como a 10 metros de lejos. Y ahí mismo yo me fue de cara entre la sangre. Antes no me maté yo mismo con el fusil. Les hubiera disparado uno. Pero se para uno muerto de risa.
no se le da a uno nada. Ya después de cierto tiempo de estar allá no le tiene miedo a uno nada. En Pareo, en cambio, varias gente sí hasta se enloquece. El relevo nosotros iba un subteniente Hernando Mantilla. Él no se aguantó ni en un mes en el frente de guerra y se volvió loco. Y lo tuvieron que evacuar por canal médico. Él no se aguantó. Que eso es tremendo. Ver el mundo encendido en candela, imagínense, no le va a dar uno temor. ¿A qué momento le tocaba a uno morirse? Pero a mí nunca no se me dio nada. Así como le estoy contando, eso me sucedió. No más. ¿Cómo recibió usted la noticia de la firma del armisticio? No, buena. Nosotros clamábamos que se firmara pronto para volvernos para la casa. Esa es la alegría. Porque eso le avisaron casi a uno como un mes, 2 meses antes de darnos la rotación para Colombia. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida al momento del regreso y en su vida posterior en Colombia? Cuando regresé, no, pues me tocó venirme otra vez aquí a bregar con el gobierno. Porque imagínense que como yo tenía mis papás cuando me fui, entonces nos hicieron una pregunta allí en el batallón. Dijo, ¿usted tiene sus papás vivos? Claro que sí. Dijo, ¿y qué les va a dejar de recuerdo? Ustedes se les va a dar tanto, van a ganar allá $30 de sueldo básico. No les van a dejar de algo a sus papás. Entonces, pues claro, yo dije que sí. Yo les dejé $20 de esos 30 que dijeron. Entonces a mí allá no me daban sino $10. Muy poquito. Para cuando yo me mandaron a vacaciones a Japón, pues a mí yo no pude hacer muchas compras hartas de traer de allá, con la poquita plata que me daban. Pero me daban 10 y 9 de prima de guerra, me daban 19. Con eso nomás. Sí traje para unas cositas. ¿Recibió usted algún reconocimiento por su servicio en Corea? ¿Una condecoración, una medalla? Eso sí. Medallas nos ha dado la embajada. ¿Qué sentimiento le genera a usted pensar en Corea hoy en día? Los recuerdos y de volver nuevamente. Sí nos dieron, no es que dio una oportunidad, nos dan un viaje de como que de 7 días a todo costo. Pero entonces a mí me dio, ahora sí fue cierto, me dio pesar volver a dejar el país. Y como tantas cosas en la vida que pasan, ¿qué tal uno que no se quedó allá de primero? En la segunda iba, los aviones no sé si fallan, si vuelva a volver o no. Entonces me puse yo a pensar eso y dije, no me atrevo a hacer eso otra vez. ¿Y no quisiera volver? No, pues quién sabe, de pronto, ¿no? ¿Sí la harán? ¿Usted no sabe? De pronto sí. ¿Sí? El gobierno coreano ha invitado a muchos veteranos de la Él nos guerra. ha hecho la invitación. El embajador estuvo nos queda acá. Toca entonces que se motive. Sí. ¿Está usted consciente de que Corea es una de las potencias económicas y democráticas del mundo Yo creo que sí. hoy en día? Y les ha ido muy bien. Un país que ese país quedó en la ruina. Y es que está muy bien, según los datos de la prensa. ¿Por qué cree que sucedió eso? Salió de la guerra, de estar en la ruina. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hicieron los coreanos? El coreano, mucho trabajo, la gente sí sabe manejar el trabajo allá.
y tiene todos los países amigos también le colaboran. Por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que debe hacerse para que se firme finalmente la paz entre las dos Coreas y quizá haya una reunificación? No acepta Corea del Norte con Corea del Sur, porque allá son comunistas Exacto. y no tienen gobiernos democráticos, como lo tiene Surcorea. Y ya Surcorea la ha ido muy bien aquí con Colombia. Pero ¿qué podríamos hacer para cambiar esa situación? Dialogar allá con el gobierno norcoreano. Y él nunca aceptaría, o no lo ha aceptado, eso le ha propuesto, pero no lo ha aceptado. Cuénteme una cosa, ¿cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? Es decir, ¿qué le dejan los veteranos de la Guerra de Corea al mundo? Ejemplo. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje a las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista y aprender de su experiencia en Corea? Que sigan la misma toda la vida, defender a un país, representarlo ante las demás naciones del mundo, que sí somos buenos. ¿Usted apoyaría un proceso de reunificación entre las dos Coreas? Según, pero que Corea del Sur no se vaya a volver como Corea del Norte, sino más bien Corea del Norte que se vuelva democrático como Corea del Sur. Y ese sería el único remedio, el único. ¿Qué opinión le merecen a usted las relaciones actuales entre Corea y Colombia? Muy buenas. Bueno, hasta el momento, porque Corea del Sur vela mucho por todos los veteranos que prestaron allá la ayuda. ¿Tiene usted algún comentario adicional que quiera agregar? ¿Cómo a qué se refiere? ¿Tiene algo más que decir? ¿Quisiera usted comentar algo que de pronto yo no le haya podido preguntar o qué? No, sus preguntas todas han sido concretas, de acuerdo como fue la guerra.